mundo es el título de nuestra predicación del día de hoy, a la luz de Juan capítulo 15, versos 18 al 25. Pero antes de leer el pasaje, quiero invitarlos a que se conecten con la siguiente introducción, nos conectemos a la luz de esta imagen que estamos viendo en pantalla, ¿no? El Coliseo en Roma. Y es que, a razón del título, Aborrecidos por el mundo, quiero contarles que la primera persecución oficial registrada históricamente en contra de los verdaderos cristianos fue realizada por parte del gobierno romano durante el reino del emperador Nerón. La fecha, julio del año 64 después de Cristo, sucedió algo que la historia reza. Y es lo siguiente: la negligencia de Nerón, el emperador, en su momento en el año 64, dio paso a un gran incendio en la ciudad de Roma. Ese incendio destruyó la gran mayoría de la ciudad y las personas estaban molestas con el emperador porque en alguna medida su negligencia dio paso a ese incendio. Y dice la historia que cuando los rumores populares acusaban de responsable a Nerón, él decidió, para quitarse de encima las acusaciones de la turba ofuscada, decidió culpar a los cristianos, quienes le parecían a Nerón y además al pueblo en general personas incómodas, fastidiosas. Por ende, Nerón aprovecha para acusar a los cristianos de incendiarios, alborotadores, perseguidores y salvajes. Obviamente, la responsabilidad no era de ellos. Dicen los historiadores y los antropólogos que desde ese día los cristianos fueron arrestados, torturados de manera oficial, arrojados a animales salvajes, por ejemplo en el circo romano. Incluso muchos cristianos fueron crucificados y quemados como antorchas para ser puestos en el jardín de Nerón, para que alumbraran como antorchas. Esto lo dice el historiador Justo González en su obra histórica Historia del Cristianismo, volumen 1. Pedro y Pablo, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, murieron mártires precisamente de esta persecución de Nerón. Pedro fue crucificado de cabeza, dice la tradición. Pablo decapitado. Santiago murió lapidado. Judas Tadeo atravesado por flechas. Felipe, Matías, Simón y Andrés crucificados como su Señor. Tomás atravesado por una lanza. Sin ánimo de ser exhaustivos, conmemoramos al día de hoy la muerte de Ignacio más adelante, o de Justino mártir entre los siglos I y II. Cristianos perseguidos y asesinados durante la Edad Media, muchos también. O en la misma Reforma Protestante, cristianos asesinados en la Inquisición católico-romana. Entre ellos William Tyndale, quemado en la plaza pública solamente por traducir la Biblia al inglés. Sin nombrar a los miles de discípulos perseguidos, asesinados en naciones como China, Cuba, India, Colombia. Cristianos odiados y masacrados en sus púlpitos, en sus iglesias locales. Incluso en este preciso momento, mientras yo estoy narrando esta introducción, posiblemente están asesinando cristianos en el mundo, tal como el Señor Jesús lo anuncia, y lo veremos el día de hoy. Pero hay una pregunta aquí, a modo introductorio, y es la siguiente: ¿cuál es la razón por la cual el mundo está asesinando a los creyentes en Cristo? ¿Cuál es la razón por la cual el mundo aborrece a los verdaderos, porque hay falsos, discípulos de Cristo?
¿Cuál es esa razón por la cual el mundo aborrece a los pámpanos vivos que permanecen en la vid? La respuesta a esta inquietud, mis amados hermanos, es abordada y resuelta por Cristo la noche del 14 de Nisan, en el marco de la fiesta de la Pascua, del Pesaj judío, en el aposento alto, precisamente minutos antes de que vinieran por él para asesinarlo. Vamos a escuchar la respuesta a esta pregunta a la luz de Juan 15, versículo 18 al 25. Y quiero que me acompañen ahí en la lectura ustedes, ahí en sus Biblias. Dice el Evangelio de Juan capítulo 15, versos 18 al 21. Jesús habla a sus discípulos y les dice, 18 al 25, ¿cierto? Dice Juan 15, 18 al 25. Si el mundo los aborrece, hay versiones de la Biblia que dice los odia, ¿cierto? Si el mundo los aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Verso 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Amén y amén. Muy bien. ¿Qué está sucediendo en esta escena, mis hermanos, para entrar en el desarrollo del texto y exponerlo fielmente? Cristo está con sus discípulos en el aposento alto, ¿cierto? A minutos de llegar Judas a darle un beso como señal de entregarle a quienes van a ejecutar el magnicidio. Está el Señor hablando con sus 11 discípulos y en vez de, uno esperaría como, pues en alguna medida, pues se están despidiendo. Es una despedida difícil, es una despedida complicada. El Señor básicamente les dice, los van a odiar. Les advierte de que los van a odiar. Y les da 3 razones. ¿Listo? Vamos a observar de la boca de Cristo 3 razones por las cuales los van a odiar. No solo a ellos 11, mis hermanos, sino a nosotros, sus discípulos. Jesús, el día de hoy, por su palabra, nos va a enseñar 3 razones por las cuales somos aborrecidos por el mundo. ¿Quiénes? Los verdaderos discípulos. ¿Listo? Y la primera razón, si usted está tomando nota, la primera razón, la primera advertencia y razón por la cual los discípulos serán aborrecidos es la siguiente: el mundo odia a los verdaderos cristianos porque no son del mundo. Diga conmigo, porque no son del mundo. Esa es la primera razón. Y usted la encuentra en el versículo 18 y 19. Léalo conmigo despacio. Mira, ahí está la primera razón. Porque no son del mundo. Verso 18 y 19 dice: si el mundo los aborrece, sepan que a mí me aborreció antes que a ustedes, ¿cierto? Y aquí está, vea. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como ustedes no son del mundo, antes yo los escogí del mundo, por eso el mundo los aborrece.
Conéctese con el pasaje, por favor, mi amado hermano. La primera causa y razón por la cual el mundo odia a los discípulos, odiará a los 11 y nos odiará a nosotros, sus hijos, es porque nosotros, los cristianos, los verdaderos discípulos, que permanecemos en la vid, quienes somos amigos de Dios, no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo. Atentos a lo siguiente, la palabra mundo en el griego original aquí es cosmos, ¿ok? Cosmos, o como, cosmos, y bien lo cita el filósofo Martin Heidegger. Cosmos hace referencia no al mundo tangible, no a los árboles, al cielo o a la división política de las naciones, sino que cosmos aquí en el griego original hace referencia al sistema del mundo. A eso se refiere el pasaje aquí. Cuando nos dice que en primera instancia el mundo nos aborrece porque no somos de este mundo, está hablando no de algo tangible, no es que seamos marcianos, sino está hablando de un sistema, ¿ok? El término se refiere al contexto del sistema terrenal, de este sistema que tiene varios componentes, tanto un principado, un gobernador, como un grupo de personas subyugadas a ese principado. Lo que Cristo les está diciendo ahí es: ustedes no pertenecen a este mundo, se refiere al sistema de este mundo. De hecho, si usted puede ir una página atrás, Juan 12:31 lo dice, ¿no? Mira lo que dice Juan 12:31, una paginita nomás. Dice, la escritura dice Jesús: ahora es el juicio de este mundo, refiriéndose al sistema, ¿no? Ahora el príncipe de este cosmos, de este mundo, será echado fuera. Se observa que no se refiere a algo físico como tal, sino a un sistema establecido donde hay un príncipe, un principado. De hecho, Juan 14:30, si usted lo observa, también lo dice. Mire, una página adelante otra vez. Juan 14:30 dice Jesús a sus discípulos: no hablaré ya mucho con ustedes, porque viene ¿quién? El príncipe de este cosmos, de este sistema, y él nada tiene que ver en mí. ¿Ok? Nótese que el verso 18 hace una afirmación. Ahora vamos, porfa, note lo siguiente. Juan 15:18. Volvamos al texto. Note lo siguiente. Dice el verso 18: si el mundo los aborrece, ¿qué pasa? Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Aquí hay algo importante. Note que él está haciendo una afirmación, no una presunción. Jesús no le está diciendo a sus 11 discípulos: muchachos, posiblemente no los van a querer. No, él les está diciendo: definitivamente no los van a querer. ¿Ok? Los van a aborrecer, los van a odiar. Es una advertencia sobre algo que va a pasar sí o sí. ¿Ok? El verdadero amigo de Dios va a ser odiado, sí o sí. Ahora, el príncipe de este mundo, de este cosmos, de este sistema y sus pámpanos secos, básicamente pues aborrecen al cristiano, a los discípulos los van a aborrecer a ellos, a los 11 y a los que vienen tras los 11. ¿Por qué? Porque el cristiano, aunque vive en este mundo, no es de este mundo. Y permítame volver al comentario anterior. No es que seamos marcianos, no es que... Recordemos que no hablamos de un lugar físico, sino de un sistema establecido por un principado que está marcado con un distintivo, o varios distintivos, ese principado. El más importante de ellos, el odio a los verdaderos discípulos. De hecho, quienes están a punto de abusar, violentar, asesinar a Cristo, no son precisamente, de hecho no son ni siquiera ateos. Si usted observa con atención, son religiosos. Porque ese es un distintivo de quien aborrece
al cristiano, quien hace parte del sistema terrenal, ser altamente religioso. Tal vez en alguna medida fanáticos violentos, hijos de, no precisamente de Dios, que se visten de luz, de ovejas, pero son lobos rapaces, son mezquinos, son violentos, insisto, religiosos. Cristo les advierte en primera instancia que a ellos, a los 11, los van a odiar, los van a aborrecer, porque no son de este sistema, y esto se refiere a algo en particular. Escúcheme con atención, por favor. Se refiere a su carácter. Es decir, cuando Jesús les dice, a ustedes los van a aborrecer porque ustedes no son de este mundo, se refiere al carácter del cristiano. El verdadero cristiano no tiene el carácter que tiene el mundo. Pero para comprender esto, tenemos que definir qué es carácter. Imagínense que en la etimología de la palabra carácter viene, esta palabra es de carácter con K y H, carácter. ¿Qué significa carácter? Del griego carácter, el que graba o hace marcas. Eso significa, esa es la etimología de la palabra carácter. Es que usted no tiene carácter. No, todos tienen un carácter, ¿cierto? Y carácter viene de la palabra carácter, el que graba o hace marcas. Cuando uno estudia arte, hay una técnica del arte plástica que se llama el repujado o el grabado. Esa es otra. ¿Qué es el grabado? Puede ser con punzón. Y usted agarra, cuando usted ha visto a Rembrandt, han visto las obras de Rembrandt maravillosas. Él agarra el metal y con un punzón graba, raspa y hace la obra. Queda como cuando estábamos en el preescolar y trabajábamos con el punzón. Eso es carácter. El que graba, deja grabado algo. Y cuando hablamos de carácter, mis hermanos, estamos haciendo referencia a ese significado. El conjunto de hábitos adquiridos, escuche esto, y aprendidos desde la infancia marcan el carácter. ¿Qué es el carácter? Es eso que ha marcado nuestras vidas desde que somos niños. Desde nuestra infancia, a través de la experiencia social, familiar y comunitaria. ¿Y por qué el mundo odia al creyente, al verdadero cristiano? Porque el carácter del cristiano es distinto al carácter del mundo. ¿Qué pasa con el verdadero cristiano? Es odiado porque a pesar de vivir en un entorno llamado sistema, ¿en donde viven los discípulos? En el mundo. Pero a pesar de vivir en este mundo, el cristiano es odiado. ¿Por qué? Porque la marca que tenía de su carácter terrenal anterior, porque todos tenemos un carácter desde la infancia, lo forjamos. De hecho, le digo algo, esto es interesante. El carácter del mundo, el carácter de las personas no solo lo forja la familia, lo forja la sociedad en donde vive. Por ejemplo, el latino tiene un carácter muy diferente al que vive en otro contexto. El latino, esos son, bueno, a uno lo tildan como latino de ciertas cosas y en realidad son ciertas. Le pongo un ejemplo, son impuntuales. ¿Y por qué? Eso no es un azar. Es el carácter que ha forjado una sociedad impuntual. Ha marcado en la personalidad del latino esa condición. En ese orden de ideas no solo forma el carácter mi entorno familiar, sino que forma el carácter mi entorno social. ¿Qué está pasando con el mundo? El mundo tiene en alguna medida un carácter formado, un conjunto de hábitos. ¿Y qué pasa con el cristiano? Cuando el Señor en su gracia nos llama a una nueva vida, escuche esto, Él cambia nuestro carácter. De hecho, mire lo que dice Efesios 4:22. Léalo conmigo, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, tacho, ¿a qué se está refiriendo aquí? Al carácter, ¿cierto?
a lo que antes había marcado en nosotros como con un punzón. No quiero hablar de mí, pero piense cada uno de ustedes de lo individual. ¿Cuál era ese carácter pasado? Vea, le pregunta Efesios 4:22 a usted. En nuestra pasada manera de vivir, ¿qué debemos hacer y qué sucede en el verdadero cristiano? Escuche esto. Despójense del viejo hombre que está ¿qué? Viciado. Que está marcado, viciado conforme a ¿qué? A los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vístanse de ¿quién? Nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué sucede con el cristiano? Y aquí respondemos la pregunta, ¿por qué nos odian? Por una sencilla razón. Cuando la gracia de Dios se derrama sobre el cristiano, sobre el que ahora es creyente en Cristo, sucede algo. Se renueva en espíritu y en mente. Se viste de un nuevo carácter, de un nuevo hombre creado según ¿qué? ¿El mundo? No, según Dios. Y la santidad, diga conmigo, santidad. Santidad es apartarse de. ¿De qué nos apartamos? Del mundo. Sean santos como yo soy santo. Ahorita cantábamos un himno donde dice, en él no hay pecado. En Dios, oh Altísimo Señor, tú, en ti no hay maldad. Y el cristiano está llamado a ello. Dice Gálatas 2:20 aquí abajo, obsérvelo, léalo conmigo. Con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. ¿Y qué pasa? Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. El verdadero cristiano ya no vive como él, ya no vive en su carácter formado, sino que el Señor transforma ese carácter y te hace una persona completamente renovada, nueva. Y eso responde al número uno. ¿Cuál es el número uno? Porque 3 razones por las cuales serán aborrecidos. Número 1, porque no somos del mundo. ¿Qué significa esto? No nos quieren porque ya no vivimos como éramos antes, sino que ahora vivimos como vive Cristo. Ay, usted ya no es el mismo. Sí, es verdad. Eso es muy bueno que se lo diga a un cristiano. Preocúpese cuando usted no le diga. Cuando no lo aborrezcan, en alguna manera hay que preocuparse. La primera razón por la cual el mundo aborrece a los cristianos, se los dice Jesús a sus 11, es porque ellos no pertenecen al carácter de este mundo. Son diferentes. Son como Cristo. Viven y piensan distinto. El culto pasado veíamos que hay un secreto revelado y es que Dios nos dio su mente. De hecho aquí lo dice, ¿no? ¿Verdad? Son pasajes paralelos. En ese orden de ideas, mis hermanos, ahora vivimos y pensamos diferente y el mundo se siente incómodo con el carácter nuevo del verdadero cristiano. La cristiandad es amada por el mundo. Ojo que cristiandad es una cosa y cristianismo es otra. ¿Por qué la cristiandad sí es amada por el mundo? Pero ¿cómo así? ¿Qué tienen de diferentes? Todo. La cristiandad es amada por el mundo porque la cristiandad es tibia, doble moral. ¿Cómo así? ¿Qué es doble moral? La Escritura dice que Dios colocó la ley moral en el corazón de todos los hombres, ¿cierto? ¿Qué es vivir en doble moral? A lo que llamamos cristiandad. Aquel que dice que es cristiano como Judas. A Judas lo conocían como cristiano, pero no era cristiano, él era de la cristiandad, un simpatizante, pero vivo el doble estándar. Y el mundo ama la cristiandad, pero el mundo aborrece al cristiano. No sé si me estoy haciendo entender. A la cristiandad la aman porque maneja el doble estándar, la doble moral, ¿cierto? Es decir, la cristiandad se presenta el domingo como una cosa y es como ¿qué animal es este? El camaleón. Se ajusta a sus momentos y a sus contextos. Pero el verdadero creyente no se ajusta al contexto. Siempre mantiene el carácter santo y justo, imitador de su
Señor llamado Cristo. Por eso el mundo nos odiará. El mundo nos detesta por eso. Hay una explicación adicional al tema y es esta, Primera de Juan, el mismo que escribió Juan 15, inspirado por el Espíritu Santo. Primera de Juan 3:12, mire lo que dice: no como Caín. Nos presenta dos personas. Caín, que era del maligno, ¿cómo así? O sea, Caín representa el que hace parte de este cosmos, de este sistema. ¿Por qué dice que es del maligno? Recuerde que este cosmos o este mundo tiene un principado, ya lo vimos, ¿no? Que es Satanás, el engañador. Caín, que es del engañador y mató a su hermano. Y hay una pregunta: ¿y por qué lo mató? Y ahí está la respuesta: porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y esta es la razón por la cual el mundo odia al cristiano. Porque el cristiano vive de manera justa, en cambio el religioso, porque Caín no es ateo. ¿Se acuerda que Caín también presentó una ofrenda? Pero ¿cuál es la intención del corazón de la ofrenda de Caín? ¿Sí que es religioso? Comprar el favor de Dios. En cambio el corazón del Hijo de Dios no es comprar a Dios porque sabe que no puede hacerlo, simplemente adora. Y el mundo odia, así como Caín odió a su hermano Abel, el mundo odia al cristiano, punto número 1. Esa es la razón por la cual no nos quieren. ¿Por qué? Por nuestras obras justas, por nuestra manera de vivir. El mundo se siente incómodo con Abel. El mundo se siente incómodo con el comportamiento santo, apartado, puro del verdadero creyente. Y Jesús les dice a sus discípulos: no los van a querer por eso, porque ustedes son imitadores míos en conducta. Y repito, el mundo le encanta a Caín. Nadie le pone a sus hijos Caín, ¿sí o no? No, pues nadie, o Judas. Pero Caín y Judas son en alguna medida representantes del sistema del maligno. Se presentan religiosos, pero sus obras son malas. Ese es el que le dice a todo el mundo que es cristiano, postean sus estados de Facebook, en WhatsApp, bueno, yo no sé cuántas redes hay ya, hay tantas que TikTok. Pero su estilo de vida es completamente diferente. Ese es el que dice que es creyente, pero nunca guarda el día del Señor. Es asesino. Y acuérdense que uno no asesina solamente cuando estudiamos la ley moral. El asesinato no es solamente cuando se le quita la vida físicamente a la persona. Hay otro tipo de asesinatos emocionales. Hay otro tipo de agresión que no tiene que ser solo física. En ese orden de ideas, mis hermanos, por esa razón los detestará, el mundo los aborrecerá, porque ustedes en su carácter ahora son nuevos, han cambiado, son diferentes y no pertenecen en carácter a este mundo. La primera causa de odio hacia los cristianos. Por eso Nerón mataba a los hermanos. Por esa razón se murieron los 11 discípulos, como lo narrábamos al comienzo. No precisamente mataron a Pedro y a Pablo por ser muy queridos por el mundo, por su santidad. Eso era lo que incomodaba a Nerón y al pueblo. Ese estilo de vida santo, diferente. Escuche lo siguiente, mi amado hermano. Nerón mataba a los hermanos por su carácter santo, apartado. A Nerón le incomodaba en alguna medida no la liturgia, sino el estilo de vida que llevaban los creyentes. Recuerde que el contexto del Imperio Romano era un contexto de idolatría, de pecado sexual, de pecado moral, una serie de prácticas contrarias a la palabra de Dios y a la voluntad del Señor revelada en las Escrituras. Eso es lo que incomoda al mundo. Aunque el creyente vive en el mundo, está apartado del mundo, como lo dice Filipenses 2:15. Aquí está en la pantalla para que nos rinda, para que seáis ¿qué? Dígalo conmigo.
irreprensibles y sencillos. Vea, este es el distintivo de un verdadero hijo de Dios. Hijos de Dios sin qué. ¿A qué se refiere? No a la ropa. Ah, yo estoy bien, yo no tengo mancha. No, se refiere a mi vida, a mi carácter. Sin mancha, ¿en medio de qué? De una generación maligna y perversa. Este es el cosmos, este es el mundo. Y esta es la razón por la cual no quieren al creyente, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. ¿Sí ve por qué razón no los van a querer? Porque vivimos sin mancha en medio de una generación religiosa. En medio de una generación maligna y perversa con letrero de creyente. Es que yo creo en Dios, pero pues no tan fanático como usted, no, nosotros no. Como tratando de, esa palabra fanático es como, cuando a mí me dicen fanático, yo no sé si sentirme orgulloso o molestarme porque la dicen en alguna medida como Caín le dijo a su hermano, qué fastidio usted esas ofrendas, o sea, qué mamera, le fastidia, usted es fanático, Abel, que esa ofrenda. Es una palabra que tiene un propósito peyorativo. Ofensivo. Pero a nosotros nos causa gozo. Pues sí, yo soy fan. Sí, yo soy fan. Sí, somos fan. Sí, el mundo es fan de equipos de fútbol. Porque nosotros no podemos ser fans del Señor. Por eso los odiarán. Pero hay una segunda razón por la cual los van a odiar. Está en el versículo 20 y 21 de Juan 15. Juan 15, 20 y 21. Ya vimos la primera, que es ¿cuál? Porque no pertenecen a este mundo. Ahora hay una segunda razón que el Señor les ofrece. Verso 20 y 21 dice: acuérdense, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Verso 21, más todo eso os harán, ¿por qué? Por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. La segunda razón por la cual el mundo odiará y odia a los discípulos es porque el mundo odia o aborrece al Hijo, al Cristo. ¿Ok? Esa es la segunda razón. Que a los discípulos los odien, les dice, no los odiarán no solo porque ustedes no pertenecen en su carácter a este mundo, sino porque el mundo me odió a mí. Y como yo vivo en ustedes. Es como que no es tan personal hacia usted en realidad, sino es más bien hacia mí. El mundo odia, aborrece al cristiano verdadero porque el mundo aborrece a Cristo, a el Hijo. Y ahora, ¿quién es Cristo? Es Dios. Es decir, que el mundo aborrece a Dios. Cristo es la persona de Dios hecho carne. Él es Dios entre nosotros, Emmanuel. Es decir, que este sistema, este mundo, odia a Dios mismo. Y odia o aborrece a todo lo que tenga una relación directa con el Hijo. Les fastidia el Hijo. De hecho, el verso 20 les dice, ustedes no pueden esperar ser mejores que su Señor. Ustedes no pueden esperar ser mejores que el Hijo. O sea, usted no puede esperar que lo quieran. Usted no es una versión mejor que yo, perdón. Leamos el verso 20, dice: acuérdense de la palabra que les he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Hay creyentes y cristianos, puede decir que sean verdaderos cristianos, pues como puede que no, puede que sean de la cristiandad, que tratan de ser una versión mejorada de Cristo para que no los odien, ¿cierto? Y eso es peligroso, porque entonces ahí es cuando yo no voy a ofender al mundo porque es que mejor, entonces llevo el doble estándar y ahí hay un problema. El Señor les dice: vean, ustedes no intenten de ninguna manera superarme a mí. Si a mí me odió, a usted lo va a odiar el mundo, o lo va a aborrecer. Y hay una tercera razón
versículo 22 al 25. Veamos juntos el 22 al 25, dice ahí. Muy bien, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro haya hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Verso 25, pero esto para que se cumpla la palabra que está escrita en la ley, sin causa me aborrecieron. Note que han aborrecido al Padre, ¿cierto? Esa es la tercera razón. Los aborrecerán porque el mundo no conoce al Padre. ¿Ok? A ustedes los aborrecerán, dice el Señor, como verdaderos amigos míos, les dice Cristo, porque el mundo no conoce a mi Padre. ¿Y por qué el mundo aborrece o no conoce al Padre? Pues básicamente el mundo no conoce al Padre porque tiene otro Padre. ¿Se acuerda que Jesús le decía a ustedes son hijos de su Padre? Porque en las obras de su Padre, ¿y cuál es la primera de las obras de Satanás? La religiosidad. El sistema, el mundo es religioso. Y estamos hablando del mismo Dios, del Padre supuestamente. Pero en realidad tienen otro Padre. Su padre el engañador. ¿Ok? Ellos tienen otro padre y en las obras de ese otro padre el engañador les gusta estar, Juan 8:39, es decir, ese carácter aprendido. Acuérdese que es el carácter. ¿Se acuerda de dónde viene etimológicamente carácter? Recuerda lo que es el carácter, ¿cierto? ¿Quién cogió el punzón y marcó la vida del mundo? Su padre, el diablo. Entonces ya tienen un carácter marcado, un carácter religioso. Piensen los fariseos, Juan capítulo 15, el Sanedrín, carácter marcado por el mundo, por su engañador. Y al mundo no le gusta, no se siente cómodo con Cristo, con los cristianos, y no conoce al Padre. O sea, ese Padre suyo, Jesús, ¿cuál es? No lo conocemos. Nosotros tenemos. Ellos no lo decían, pero es así. Jesús sí se los dice. Su Padre es otro. Su Padre es diferente. No conoce. El mundo no conoce al Padre. Quien quiera conocer al Padre deberá conocer el Hijo, pero al mundo no le gusta el Hijo. No se siente cómodo con el Hijo. ¿Ok? Para pasar a la aplicación, vamos a pasar a la aplicación práctica de esta predicación. Ya despejamos el tema, ya lo desarrollamos. Hay 3 razones por las cuales el mundo aborrece a los verdaderos cristianos. ¿Cuáles son? La primera. Muy bien, la segunda. Y la tercera, no conocen al Padre. Muy bien, no conocen al Padre. Quiero que me escuche esta parte final con atención, mi amado hermano, porque es que hay algo que sucede aquí que es tremendo. El mundo no conoce al Padre porque tiene otro Padre, ya lo dijimos, al cual ama demasiado. Cuando usted piensa en Juan capítulo 3, ya aquí paso a la aplicación práctica. ¿Qué me sirve? ¿En qué me ayuda esto a mí como creyente ya hoy aquí? Esa enseñanza que Jesús le dio a sus 11, nosotros en este 2021 aquí, Barrio Pradera, Bogotá, Santa Gracia, ¿cómo lo podemos poner en práctica? Escuche lo siguiente. Entendemos que, el mundo no conoce al Padre porque tiene otro Padre al cual ama demasiado, ¿cierto? Esa fue la razón por la cual no escucharon a Noé. ¿Recuerda el arca de Noé? Noé le decía al mundo, arrepiéntase, cambien su manera de vivir, suban al arca. El arca es una tipología de Cristo, vengan a Cristo. Y el mundo se burlaba de Noé, ese no está loco, ese no. ¿Por qué? Porque el mundo ama
las obras en las cuales está. Y aborrece el arca. No cree en el arca. Ahora, el rol de Noé, como es el rol de la iglesia, el de ustedes y el mío, por eso nos aborrece, es ser como Noé en alguna medida. Invitar al arrepentimiento a las personas. Venimos en alguna medida, como lo leíamos, como luz en las tinieblas, a pedirle al mundo que abandone su engañosa vida pecaminosa, que advierta al mundo como Noé advirtió al pueblo, que perecerán si no suben al arca la esperanza de vida eterna. Como el mundo no conoce al Padre y tiene otro Padre al cual ama demasiado, pues no escucharon al profeta Noé. Y el mundo, quien está en el sistema del mundo y ama al mundo, pues asimismo no escuchará la voz de los verdaderos creyentes. Ahora, George Orwell, el autor de dos libros maravillosos que son recomendables, yo no los he leído, tengo que leerlos. La rebelión en la granja. O hay otro libro que ya lo compramos, ¿no? 1984. George Orwell dijo algo que es genial. Mire lo que dijo George Orwell. Iglesia, pongamos aplicación práctica a nuestra predicación. George Orwell dijo: en tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. ¿Y cuál es el engaño universal? ¿Cuál es el engaño universal? En el contexto de nuestra predicación el día de hoy, ¿cuál es el engaño universal? Vea, esta predicación no tiene por propósito que salgamos desmotivados porque el mundo nos odia. No, más bien todo lo contrario, mi amado hermano. Tiene por propósito un propósito esperanzador. El mundo está en tinieblas. Hay un engaño universal, aunque George Orwell no se refiere en realidad al contexto espiritual, se refiere a un contexto político y social. La frase nos bendice en alguna medida, se acomoda a nuestro contexto. ¿Por qué? Porque hay un engaño universal. Recuerde que el principado de este mundo se llama Satanás, y Satanás significa engañador. Y vivimos en tiempos de engaño universal. Y decir la verdad se convierte en un acto de revolución. Usted y yo estamos llamados, en alguna medida, entienda bien el término revolucionario. ¿Qué es ser revolucionario? Ir en contra de lo establecido. Y nosotros como cristianos estamos llamados a lo que Cristo llama a sus 11 discípulos. Y en la introducción de esta predicación vimos la escena final de sus vidas, ¿no? Ese es el precio en alguna medida que hay que pagar por ser un revolucionario en el Señor. Cuando tú y yo decimos la verdad, ¿y quién es la verdad? Cristo es la verdad. Y cuando hablamos de la verdad, el mundo no nos va a querer. No nos va a querer. Ahora, esto es tremendo. Yo quiero que usted sepa algo muy importante, y es lo siguiente. Dentro del contexto del engaño universal, vea, Satanás no es aquel que busque un mundo perdido. Satanás no es aquel que quiere un mundo caótico. Eso es falso. El engañador no quiere un mundo perdido. No quiere un mundo caótico. Satanás no desea desorden social. ¿Sabía eso? Eso es producto del pecado del hombre. Pero ese no es el deseo de Satanás. Satanás no desea que haya pobreza. ¿Sabía eso? Ni que haya hambre. Satanás no quiere que haya falta de educación. Al contrario, él quiere que el mundo se eduque. Satanás no quiere y no busca odio, guerras. Tampoco desea conflictos bélicos. ¿De dónde saca eso, Mauricio? Escuche esto, mi amado hermano. ¿Sabe qué busca Satanás, el príncipe de este mundo? El cosmos. Busca todo lo contrario. Y este es el tiempo de engaño universal. Satanás busca todo lo contrario. Él busca bienestar, escuche esto, para el mundo.
busca paz, busca orden, busca progreso social. ¿Qué quiere Satanás? Tranquilidad para el mundo, un equilibrio, una plenitud y un desarrollo social. ¿Qué busca Satanás? ¿Qué quiere Satanás? Quiere religión, sí. Quiere cultos y ojalá sean multitudinarios. Claro que sí. A Satanás le encantan los cultos donde hay mucha gente. Todo lo que pueda desarrollar y potencializar o sanar, superar al hombre. Entrenar al hombre y pasarlo a un superhombre, como decía por ahí un filósofo alemán. Ese es el sueño de Satanás. Satanás quiere que el mundo sea altamente sostenible, todo, pero sin Cristo. Eso es lo que busca el enemigo. Que hayan cultos, claro, pero sin Cristo. Que haya educación, claro, que el hombre pase a ser el superhombre, que deje de ser el borrego, incluso el león, y se autodesarrolle y sea el hombre, el Superman, sin Cristo. Y que la gente sea muy religiosa y entre más religiones hayan y más personas sean cultas y más haya paz en el mundo, que sea una paz que se logre, pero que la logre el hombre por el hombre y para el hombre sin Cristo. Ese es el propósito y ese es el engaño en tiempos de engaño universal. Ese es el engaño. Que el hombre crezca y que el hombre sea aquel hombre soñado. Serás como Dios, le dijo la serpiente al hombre. Que el hombre llegue a donde quiera llegar, siempre sin el Hijo. Que el hombre esté tan ocupado haciendo riquezas, educando, haciendo ciencia, haciendo cultos, pero sin Cristo. Porque Satanás sabe que entre más ocupado esté el hombre y más distante esté de Cristo, más distante está de Dios. Esa es la estrategia. Esa es la estrategia. Escuche esto, mi amado hermano. El príncipe de este mundo, de este cosmos, busca como estrategia separar al hombre de Cristo, porque eso le garantiza dejarlo distante del Padre. Y que los padres hagan todo lo posible porque sus hijos salgan adelante, el hombre por el hombre. Así no vengan a la iglesia, así no busquen a Cristo. ¿De qué le sirve al hombre tener a sus hijos con el mundo ganado si pierde su alma? Esa es la estrategia del mundo. ¿Y por qué los odiarán? Porque Cristo vino a decir la verdad. Y tú pues les dices a los fariseos, ustedes podrán ser los más estudiados, los más académicos, pero si no me siguen a mí, no verán al Padre, y eso los ofende, porque al mundo le ofende que atenten contra el hombre. Pero es que usted no sabe quién soy yo. Soy el hombre. ¿Y qué es el hombre sin Dios? Tremendo. Después del Renacimiento, el humanismo ha tenido un protagonismo importante en este entremaneje del engaño universal, poner al hombre como centro del universo, enamorarse del hombre a un punto en el cual Cristo se ha visto también como un superhombre, más que como quien es Dios entre nosotros. Dios que viene con un mensaje, recuerde a Noé, tipología de Cristo: arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Y por eso no van a querer a Cristo y por eso no nos van a querer a nosotros, mis amados hermanos. Esa es la razón por la cual el mundo no nos quiere. Porque el mundo, el sistema, el cosmos está enamorado del hombre. Y cuando vienen los hijos de Dios, los cristianos verdaderos, y dicen, bueno, hombre, qué bendición que hayas sido creado por Dios, pero tienes un problema, estás sin Dios, estás lejos de Dios por el pecado. No eres amigo de Dios. Arrepiéntete de tu pecado. Abandona el estilo de vida que tienes y súbete al arca. Sigue el arca. Eso le molesta al hombre del mundo. Tremendo.
Mi amado hermano, Dios te trajo hoy aquí para hacerte saber que Él espera de ti un carácter santo, radical y firme. Mire, esta nuestra aplicación personal, tiene dos vertientes. La primera, Dios nos dice, vivan en santidad. Verdaderos hijos, y se lo dice a sus discípulos, imítenme a mí. Vivamos con santidad, con carácter, ese carácter renovado, mis hermanos, vean, en su sexualidad, en su trabajo, en su vida cotidiana, en su familia. Mi amado hermano, no se deje engañar. En alguna medida a veces uno se deja llevar por el religioso. Eso le pasó a Judas. El verdadero creyente debe tener claro cuál es su carácter santo, radical, firme, con una actitud de revolucionario apasionado, haciendo santa resistencia, sin pena, sin miedo, sin tibieza espiritual. ¿Sabe qué está pasando en algunos cristianos? Y por el Señor nos jala las orejas un poquito hoy. Que como queremos mejorar el estándar de nuestro Señor para que no nos odien, lo que decíamos al comienzo, entonces yo empiezo a bajar la guardia en mi carácter y a vivir un doble carácter. Vivimos en un matrix, en un engaño colectivo donde hay una hegemonía globalista y un sistema de falsa religiosidad, una oda al desorden sexual, a la lujuria material. Y a veces el cristiano, para que no me odien, entonces yo termino participando de esa misma situación. Ahora, no, el Señor Jesús no está llamando a los discípulos a que se agarren contra el mundo. No, al contrario, les dice que amen el mundo. Pero amar el mundo no significa sentarme a participar con el mundo de las cosas de este mundo. Y mire que no estamos hablando solo de actos pecaminosos. Bueno, de actos moralmente pecaminosos. Participar del mundo es, en alguna medida, ocultar a Cristo. El hombre por el hombre y para el hombre, desarrollemos al superhombre. Y yo, pues no, para no ofenderlos, pues yo desarrollo al superhombre. Bueno, pero ¿de qué le sirve al hombre pasar a ser superhombre si pierde su alma? No, pero es que me echan del trabajo. Mis hermanos, el que tiene oídos para oír, que oiga. No, pero es que mi mamá, pierdo a mi familia, pierdo a mis hijos. Donde yo le digo a mis hijos que tienen que arrepentir y dejar de ser alcohólicos, borrachos. Ahora yo le digo, no quiero moralizar el sermón. Usted no entra al cielo por dejar de ser un borracho o un alcohólico. Usted entra al cielo ¿por qué? Por seguir a Cristo, por creer en Cristo y subirse al arca. ¿Cierto? Y dejar mi manera de vivir. Es que subirse al arca, ¿sabe por qué no se subieron con Noé? El problema no era subirse al arca. El problema es que subir al arca significa dejar atrás el pecado. Por eso no se subieron al arca. ¿Y qué está pasando? Hay cristianos bíblicos que en alguna medida nos hemos dejado confundir y le estamos jugando el juego a la hegemonía globalista y la dinámica de engaño universal a Satanás. Y claro, como el hombre estamos progresando y científicamente nos estamos desarrollando. ¿Y qué? ¿Y a dónde está Cristo? Jesucristo no le dice a sus 11 discípulos que se desarrollen en ciencias, en matemáticas, y a Pedro no le dice, veis, el mejor pescador. No, dice, predíqueme a mí, hable de mí. Ahora no le dice, ojo, no me malentienda, no estudie, no trabaje, no. Tenemos una labor y es predicar a Cristo, ¿cierto? Ser la santa resistencia, ser como el revolucionario que cita George Orwell en alguna medida, ir en contra de la corriente. Y yo te invito, como buen revolucionario, de manera respetuosa, a que abras los ojos en esta mañana y salgas aquí incomodado en alguna medida. A quienes fuimos llamados de muerte a vida, a quienes somos verdaderos hijos de Dios en esta mañana, el ideal del Señor es que salgamos motivados de aquí a realizar santa resistencia, que vuelvas a predicar el Evangelio, a que te vuelvas a apasionar. No pierdas tu pasión por la ciencia, por el arte, por tu oficio, por tu trabajo, por tus hijos, por tu familia, pero eso no puede estar por encima de Cristo.
y la labor que tú tienes con tu familia, mi amado hermano. Qué bueno que mi familia estudie, salga adelante, crezca, conquiste, eso no está mal. Pero yo en alguna medida debo ayudarlos en ese sentido, pero ayudarlos aún más. ¿En qué sentido? En el sentido de que sigan a Cristo. Que sigan a Cristo. Mi amado hermano, te lo digo en el amor del Señor en esta mañana, siendo yo también quien recibo la predicación el día de hoy. Así como lo estamos sintiendo hoy, se sentían los 11 discípulos. Imagínense y el Señor, y luego vienen y se llevan al Señor, y qué conmoción, ¿no? Qué cosa tan... Dios te trajo hoy aquí para hacerte saber que Él espera de ti un carácter santo, radical y firme, pero también con una actitud apasionada por hacer santa resistencia sin pena, sin miedo, con tibieza espiritual. Eso no existe en el reino de los cielos. No, pero es que yo no predico porque es que, Mauricio, no hay que ofender al mundo, no. ¿Sabe qué dijo el doctor MacArthur? Un pastor que queremos y seguimos. Pastor reformado, mire lo que dice en una predicación. No suavices el evangelio. Si la verdad ofende, deja que ofenda. La gente ha estado toda su vida ofendiendo a Dios. Es que yo ya no le digo a mi mamá que venga a la iglesia porque es que se ofende. No es que yo no le digo a mis hijos porque es que eso no son tan lindos que sí, pues son lindos. En realidad nadie dice que no, pero van a entrar lindos al infierno. Yo mejor participo de las obras de las tinieblas porque es que yo soy un cristiano diferente, Mauricio. Yo no soy religioso, yo soy tan radical. Yo soy más flexible, a mí me gustan mis traguitos, tener mis nenitas por ahí, mis muchachos, mis raticos bacanos. De pronto uno que otro negocio por ahí deshonesto, pero pues no, es que eso no hay que ser tan fanático. Una que otra mentirita pero es que eso no, o sea, es un cristianismo más bacano, ¿sí? Es que usted es como muy... El mundo nos detesta por eso, porque nosotros somos sí o no, o sí o no, pero eso ahí como que por la mitad, y como no, eso no existe en el reino de los cielos. Yo te tengo noticias, mi amado hermano, examina tu fe si eso te está pasando. Puede que entonces no seas cristiano. La Biblia nos invita a examinar nuestra fe. Uy, no, Mauricio, usted está muy heavy hoy. No, yo no. Es el pasaje de Juan 15. El mundo nos odiará, ¿no? Ay, pero es que a mí me contrataron y en este negocio se hacen las cosas así. Aquí en este negocio, no sé, lo que voy a decir a continuación es pura especulación. En este negocio se trata de hacer estos torcidos porque es que de eso consiste el negocio. Entonces yo, como verdadero cristiano, entonces no quiero, no puedo, no participo, renuncio, prefiero buscar otro trabajo. O soy o no soy. Y seremos odiados por eso. Por obedecer su palabra, por dejarlo todo, por decir, venga, yo admiro, estoy leyendo un libro de César Vidal que se llama La herencia de la reforma. Y he amado a mis hermanos reformados. ¿Reformados por qué? Por el contexto del siglo XVI y XVII. Por este carácter que el Espíritu Santo les dio de levantar la mano y decir, no, venga, qué pena, pero no me parece. O sea, esto como que no tiene sentido con lo que dice la Biblia. ¿Y cuál es el precio que tuvieron que pagar? No solo Martín, sino otros muchos. Ay, sí, Martín, qué pena, tienes razón. Ay, vamos a corregirnos. No, callen a este tipo. Venga. Como, bueno, me acordé de un video de un comediante por ahí, como, cojan. Ese es el mundo. Ese es el mundo, mi amado hermano, y nosotros seremos odiados por ser como el Hijo, seremos odiados por levantarnos de la mesa al momento de los torcidos, seremos aborrecidos de no participar de lo que a Dios no le agrada, así nos cueste amistades, familia, incluso hijos.
Mire, qué difícil es ser cristiano. Yo soy creyente y cuando tú en tu contexto familiar la gente toda dice que es creyente, pero yo como cristiano tengo dos opciones. O, o les predico el evangelio y les digo, venga, con todo respeto, usted ni va a la iglesia, usted ni lee la Biblia, usted necesita nacer de nuevo. O para evitarme el problema familiar, yo le normalizo el pecado y le digo, ay sí, le sigo el juego. Mi hermano, nosotros no estamos llamados a seguirle el juego a nuestros familiares. Y eso les va a incomodar tanto a mí como a ellos. Si mi mamá, si mi familia, lo que yo estoy diciendo, sé que estoy tocando fibras. Si yo sé que mi familia está en una secta, si yo sé que mi familia ni siquiera está en una secta, están en el mundo, están sin Dios, pero andan hablando de Dios, pero no conocen a Dios. Yo no debo normalizar en mi familia y como pues no hacer nada y como, bueno, sí, pues Dios te dijo, Dios te habló, Dios ni te dijo ni te habló, ven, arrepiéntete, ven, busca a Cristo, súbete al arca. Pero cuando yo me quedo callado le estoy diciendo a la persona, sí, tú estás bien. ¿Cómo conocerán si no hay quien les predique? Pero es que estoy ocupado pasando al hombre de güey a superhombre. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿De qué está hablando Mauricio? Vamos a terminar esta predicación con la última reflexión, con la siguiente y última reflexión. ¿Por qué mataron a William Tyndale? ¿Se acuerdan? Por traducir la Biblia. Yo alguna vez prediqué esto, ¿no? Sí. ¿Por qué quemaron Biblias en la Inquisición? Bueno, porque la han quemado en toda la historia de la humanidad. ¿Por qué en muchas naciones se prohibió la lectura de las Escrituras? ¿Por qué asesinaron a 10 de los 11 apóstoles? Hubo uno que no murió asesinado, pero bueno, lo metieron preso. El autor de Apocalipsis y el autor de este libro que estamos estudiando. ¿Por qué lo metieron preso? No precisamente por ceder al carácter del mundo, sino a lo contrario, por portar con orgullo. Diga conmigo, portar con orgullo. El carácter de Cristo es como un uniforme. Yo no lo digo, lo dijo la Biblia. Vístanse del nuevo hombre. Yo les pido, mis amados hermanos, de parte del Señor, a que nos vistamos del nuevo hombre. Algunos cristianos nos quitamos el saco. Pues sí, Dios me dio vida por gracia, pero pues es que voy a ir a trabajar. Y llego al trabajo y ¿cómo es? Y tal. Y ay, mañana hay culto. Mi amor, hay que vestirnos, que mañana hay culto. Y me pongo el uniforme de creyente. Así no funciona, mis hermanos. El Señor nos llama a portar con orgullo y vestirnos del nuevo hombre en todo tiempo, en tus conversaciones, en tus negocios, en tu familia. Eres cristiano, ¿y qué hace un cristiano? Hablar de la Biblia. Bueno, hablar de Cristo, mi hermano, porque usted puede hablar de la Biblia. Ojo, lo que hace el sistema del engañador. Hablan de la Biblia, si el arca de Noé, y cantemos el arca de Noé. A un niño, ¿para qué le sirve cantar el arca de Noé? Al niño explíquele que el arca es Cristo. Y que ese niño es pecador, porque el niño es pecador, y no hace caso y manipula a la mamá y se tiene que arrepentir y subirse al arca, papito. Porque si yo voy a la escuela dominical y le hablo aquí a los canas y le pongo a colorear al niño el arcano, yo no le prediqué el evangelio. Y en eso se ha convertido la cristiandad, en un entretenimiento vacío. Y Satanás feliz que hayan cultos así. Y el niño aprendió a colorear. ¿Y qué? Y así como está el niño, están los adultos en la iglesia. Aprendieron que Sansón, la moraleja de Sansón, la moraleja de David, y eso no cambia vidas. ¿Y a dónde está Cristo? Por eso es que hay personas en nuestros contextos que dicen ser cristianas, pero no lo son. Porque no han conocido a Cristo en realidad. Y es responsabilidad de ellos, pero también la nuestra. Vistámonos del carácter de Cristo con amor, mis hermanos. A Cristo no lo mete uno a la mano, ¿no? Con amor. Háblale a la gente con amor. Hablemosle con amor a las personas.
Mamita, papito, hijito, mi amor, ven, apaguemos un momento aquí, quiero que tú sepas algo. Y abra la Biblia. Y yo les digo de entrada lo que Jesús le dijo a sus discípulos: lo van a odiar. No espere. Algunos de ustedes varias veces me han dicho: pastor, estoy preocupado porque yo le predico a la gente y creo que no me escuchan, yo creo que soy yo. No eres tú. Jesús les dice a sus discípulos: vas a hacer eso, es normal. ¿Sabe algo? Eso es normal. Es normal. ¿Sabe qué es lo anormal? Que la gente lo escuche. Pero no lo escucha a usted, escucha a Dios. Lo escuchan al Señor porque el Espíritu Santo los convence a ellos. Entonces no es usted. Tranquilo, usted solo predique. Lo más probable es que pase que su hijo no le guste, se sienta incómodo, es difícil, o su familia. Pero hay que hacerlo, mis hermanos. Insisto, a los apóstoles, a los reformadores, no solo a los reformadores, en todo tiempo, 2000 años de persecución, de inquisiciones, de odio. ¿Por qué? No precisamente sino en realidad, por vestirnos del carácter de Cristo. Vivirlo y hablarlo, portarlo con orgullo. ¿Vienen tiempos difíciles? No, ya estamos en tiempos difíciles, familia amada. ¿Vienen situaciones que probarán tu fe? Claro que vienen. Muéstrame tus obras y te diré cuál es tu fe. Estamos viendo tiempos pesados, donde más aún hoy, al día de hoy, debemos predicar el Evangelio. La Biblia dice que en los últimos tiempos la maldad del hombre se acrecentará, se acentuará. Entonces yo infiero que en los últimos tiempos el cristiano bíblico deberá acentuar su predicación. Prediquemos el Evangelio, familia amada. Dios te ha llamado de muerte a vida, no para que goces solo de las mieles de entrar al cielo, sino también que padezcas como Él padeció. Y pensaría yo, si últimamente tú, es una pregunta que te hago para que no la respondas públicamente, sino en el corazón, ¿has sido perseguido últimamente? Piénsalo. Y si la respuesta es no, y hace mucho nadie te hace el feo, ni te miran mal, ni te has perdido, preocúpate. Si la gente te quiere mucho, esto que estoy diciendo es fuerte, yo sé, yo soy consciente. Si a ti el mundo te está queriendo mucho y tú eres el alma de la fiesta, el centro, el ombligo de la relación social en el trabajo, en la casa, preocúpate. Porque eso es todo lo contrario de lo que dice la Biblia, lo que he predicado el día de hoy en Juan capítulo 15. Y si también te habla a ti, si te está pasando lo contrario, si tú estás aquí quebrantado y tú dices gracias Dios mío porque el mundo me detesta y a mí mi familia no me habla, yo te digo, Dios en su gracia consolará tu corazón. Él es tu consuelo, Cristo es tu consuelo. Puede dejarte tu padre y tu madre, pero con todo ello el Señor está ahí. Él está ahí. Si tú has sido aquellos que son revolucionarios, como dice George Orwell, y han predicado, y está predicando, y está siendo santo, y a pesar de que la familia quiere imponerse en su sistema, y tú eres santo y eres firme, y entonces eso te ha generado, yo te motivo a que continúes con ese carácter. Continúa así, el Señor te consuele, y el Señor nos ayude, dice Dios. Amén. Bueno, hemos terminado, familia. Quiero, antes de terminar, antes de irnos, antes de despedirnos, quiero aquellos que nos acompañan por primera vez el día de hoy o que están hace no mucho con nosotros en la iglesia, quiero hablarte de manera especial de parte del Señor. Hay una palabra muy linda en hebreo que se llama teshuvah y en griego se llama metanoia. Y en español se llama arrepentimiento. Así como Noé, con mucho amor, Noé tan lindo, Noé todo obediente, construyó un arca y le decía a la gente, venga, súbase a la arca. Yo amorosamente te digo de parte del Señor, con mucho amor, súbete al arca, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Mira, la garantía de poder ser amigo de Dios
es venir a Cristo. ¿Cuánta gente deja el alcohol haciendo yoga? Muchos. ¿Cuánta gente deja los vicios yendo al psicólogo? Muchos. Pero es que no se trata de ser buena persona moralmente. Se trata de venir a Cristo, de creer en Cristo y seguir a Cristo. Yo te invito a que te subas al arca, de que examines tu corazón y confieses tu pecado y te apartes. Y a los que ya somos cristianos hace mucho tiempo, bueno, el Señor nos ha hablado y nos jala un poquito las orejas con amorcito, con tierno, y nos dice, bueno, hay que ser un revolucionario, hay que predicar el evangelio y desarróllense, muchachos, de la familia, crezcamos en este mundo, compren, viajen, hagan, claro, pero prediquemos el evangelio, traigamos a las personas a la iglesia. La informalidad está dañada, eso es estrategia satánica. En el escritorio de Satanás, en este momento, donde esté atado, no sabemos dónde, pero está atado ahí en su escritorio, está escrito un decreto satánico que dice informalidad en el cuerpo de Cristo. ¿Qué es la informalidad? Que la gente entre y salga a la iglesia cuando quiera, sin pastor. Y hoy voy acá, mañana acá, y al final eso va totalmente en contravía de la escritura. Nosotros debemos traer a la gente a la iglesia. En el libro de los Hechos dice la palabra que se constituían ancianos en las ciudades y a la gente se llevaban a las iglesias locales. Traigamos a la gente a la iglesia. Ay, pero es que ese Mauricio habla tan feo. Sí, yo soy pecador, mi hermano. Ay, pero es que la gente encontrará muchos peros. ¿Y sabe por qué? Porque hay pecado. Y excusas, es que esa arca tan fea no es. Pero Dios dijo que era la medida así. Ay, no, pues que a mí eso no me gusta. ¿Por qué no la pintó de azul? Yo por eso no voy a ir. No, eso es una excusa para que tú en tu pecado no quieras venir a la iglesia. No, yo mejor sigo a Dios desde aquí abajo. Eso le decían a Noé, se lo garantizo. No, yo prefiero a Dios. Es que usted es muy fanático. ¿Cómo se le ocurre construir un arca, Mauricio? Uno puede seguir a Dios desde acá y desde... No necesito ir a la iglesia. ¿Cómo es que dice el dicho? Si Mahoma no va a la ¿qué? Mahoma, se me olvidó. La montaña vendrá Mahoma. Sí, eso no está en la Biblia, pero la gente lo cree. Como yo, si yo no voy a la iglesia, entonces Dios viene a mí. No, Dios no viene a ti. Hermano, nosotros debemos demostrar desde nuestra responsabilidad que somos discípulos, que somos ovejas. Y nos cuesta, claro, pero hay que venir a la iglesia. Amén. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Vamos a tomar nuestra ofrenda.